Hola, bienvenidos a esta nueva sesión. El día de hoy vamos a realizar el cálculo de la PTU y retención de ISR a los trabajadores. Pero antes de iniciar, es importante que nosotros tengamos en cuenta que para poder nosotros realizar el cálculo de la PTU, tenemos que tener muy presentes 6 puntos muy importantes. El primero es conocer el origen de la PTU. El segundo es que nosotros conozcamos si la empresa en la cual nosotros laboramos se encuentra obligada al reparto. El tercero es conocer si contamos con trabajadores que tienen el derecho al reparto de la PTU. El cuarto son los días por considerar para el reparto. El quinto es la integración de la comisión mixta para la PTU. Y el sexto es el procedimiento para repartir la PTU. Estos puntos son muy importantes porque nosotros al momento de realizar el cálculo vamos a tener nada más la cantidad para el cálculo, lo que viene siendo la base para reparto de PTU, pero nosotros al momento de realizar el cálculo es importante que conozcamos que esa base que tenemos para PTU es una base que está bien calculada y que por ende nosotros debemos de preguntar a la persona encargada, que puede ser el contador, que nos está entregando una PTU bien calculada, y nosotros tendremos que determinar si la empresa está obligada para el reparto y si los trabajadores tienen el derecho a recibirlo. Bueno, los demás puntos los vamos a ir viendo aquí conforme vayamos realizando el cálculo de la PTU. También es importante que nosotros estemos conscientes de que se haya integrado la comisión mixta para el cálculo de la PTU. Es una comisión muy importante que debe de estar vigente y tiene que estar presente y al pendiente de todos los cálculos. Y el punto 6, que es el procedimiento para repartir la PTU, es lo que nosotros el día de hoy vamos a realizar. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos dando inicio. Como yo les comentaba, vamos nosotros a hacer la determinación de la PTU que se va a repartir en el ejercicio 2019. Pero eso significa que viene con resultados del 2018, que es el año que ya está cerrado, el año del cual pues ya se presentó la declaración anual. Por lo tanto, toda la información que yo voy a necesitar para los cálculos proviene del 2018 y alguna información del 2017 en su caso. Miren, vamos a iniciar. Lo primero que yo tengo que hacer es conocer la utilidad del ejercicio, que es la base de reparto de la PTU. Este dato me lo puede pasar a mí el contador o la persona encargada de entregarlo una vez que ya pasó por la comisión mixta. Entonces, para nuestro ejercicio, tenemos que la utilidad del ejercicio es de 246.782. El porcentaje de la PTU es el 10%. Y entonces la PTU determinada para el ejercicio 2018 es de 24.678.20, que es el 10% de la utilidad del ejercicio. Le vamos a sumar, en su caso, la PTU no cobrada del año anterior. En este caso, del año en el cual se generó una PTU y no fue cobrada o no fue exigida por los trabajadores. Quiere decir que en 2018, los trabajadores que generaron PTU y que no la cobraron fue un importe de 12.343 pesos. Hay trabajadores del 2017 que no cobraron su PTU, que se debió de haber entregado en 2018. Entonces, esa cantidad se va a sumar a mi PTU determinada del ejercicio, 24.678.20, que es el 10% de 246.782, más la PTU no cobrada, me da la PTU para repartir en el ejercicio. Esta es mi base para lo que viene siendo el cálculo de la PTU. Esta es la base para el cálculo para determinar la PTU del ejercicio 2018, pero esta es la base a repartir en el ejercicio. Es muy importante partir desde ahí porque en ocasiones hay errores y se empiezan a hacer cálculos sobre la base de la utilidad del ejercicio y no sobre el 10% de la PTU. Por eso les comento que es muy importante platicar con el contador o con la persona encargada para saber si una vez que ya se revisó
tengamos la cantidad correcta para el pago de la PTU. Entonces, bueno, para nuestro ejercicio es de 37.021.20. Les comentaba que nosotros tenemos que determinar si nuestra empresa está obligada al reparto. En nuestro caso sí, en nuestro ejercicio no vamos ahorita a profundizar en eso para concentrarnos mucho en el cálculo, pero nuestra empresa sí está obligada al reparto de la PTU. El siguiente punto es determinar los trabajadores que tienen derecho a recibir la PTU. Y para eso, pues bueno, nosotros estamos considerando que ya esas 4 personas o estos 4 trabajadores que yo tengo aquí en el ejercicio, sí cuentan con el derecho para recibir la PTU. Y estoy aquí manejando 4 trabajadores, 2 de confianza y 2 de planta, porque nos va a ayudar a nosotros poder entender de mejor manera el cálculo de lo que viene siendo la determinación de la PTU y hacer una repartición correcta y adecuada para cada uno de ellos. Entonces, nosotros tenemos que tener información respecto de cuánto fue lo que ganó cada uno de esos trabajadores en el año y esto que ganaron en cuántos días ellos lo ganaron. Pongo el ejemplo. El trabajador 1 de confianza ganó 75.890 en un año y lo hizo en 365 días. El trabajador de confianza 2 ganó 65.432 en 310 días que trabajó. El trabajador de planta 1 ganó 35.600 en 340 días que trabajó y el trabajador de planta 2 ganó 32.450 en 300 días que trabajó. Si nosotros sumamos la totalidad por salario de vengado anual de mis 4 trabajadores, yo pagué como empresa 209.372 pesos y esos 209.372 pesos se pagaron por 1.315 días de trabajo. Sumando los días de trabajo, fueron 1.315. Bueno, el procedimiento nos marca que nosotros tenemos que determinar cuál es el salario diario que ganó el trabajador en base a los días trabajados y en base a lo que cobró en el año. Eso es una simple división. Lo que nosotros vamos a hacer es dividir nuestro salario de vengado entre los días trabajados. Y me va a salir el salario diario de vengado para cada uno de mis trabajadores. Para confianza 1, 207.92, para confianza 2, 211.07, para planta 1, 104.71 y para planta 2, 108.17. Yo aquí tengo marcado en color rojo a un trabajador que es planta 2. ¿Por qué? Porque es el trabajador que yo voy a considerar como referencia para poder hacer el cálculo del salario máximo para el cual yo voy a realizar el cálculo de los trabajadores de confianza. Si recuerdan, en la información que viene en el material, nos indica que para la base que nosotros vamos a considerar para los trabajadores de confianza va a ser el 20% más del trabajador de planta que mayor gane, el que tenga un mayor salario diario de vengado. Entonces, si ustedes observan, yo aquí tengo planta 1 y tengo planta 2. Aparentemente planta 1 ganó más porque son 35.600, pero planta 2 ganó 32.450. La diferencia es de que planta 1 lo hizo en 340 días y planta 2 lo hizo en 300 días. Si nosotros hacemos la diferencia, el salario diario de vengado de planta 2 es mayor porque son 108.17. Esta cantidad la voy a incrementar en un 20% y me da 129.80. Esa va a ser la base con la cual yo le voy a calcular el PTU a mis trabajadores de confianza. Como podemos ver, el salario máximo es de 129.80 y lo multiplico por los días laborados. Confianza 1 laboró 365 y confianza 2 laboró 310. Eso quiere decir que mi trabajador de confianza 1 voy a tomarle como salario máximo 47.377 en lugar de 75.890 y para confianza 2 40.238 en lugar de 65.432. Hasta aquí nosotros acabamos de hacer el cálculo de determinar dentro de los trabajadores que tienen derecho para el cálculo de la PTU
cuáles son las cantidades máximas que yo voy a considerar para ellos. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer ahora es entrar de lleno en el procedimiento del cálculo de la PTU. Y para ello es importante mencionar que la PTU a repartir se divide en dos partes. El cálculo se hace de dos maneras. Uno va en base a un factor de salarios devengados y otro va en base a un factor de días devengados. Salarios pagados, días trabajados. Sería en las otras palabras con las que se puede mencionar. Entonces la PTU a repartir quedamos que son 37.021.20 y lo divido entre 2, me da 18.510.60. Esa cantidad yo la voy a considerar para obtener cada uno de mis factores y poder hacer el cálculo correcto de cada uno de mis trabajadores. Entonces, el 50% de la PTU para la obtención del factor de los salarios devengados, que es de 18.510.60, lo divido entre total de salarios devengados. Si se fijan, aquí me dice que son 155.655. ¿Pero de dónde sale esa cantidad? Sencillo. Recuerden que yo aquí tengo, en mi tabla anterior, yo tenía el importe de salarios devengados. Pero ¿por qué si aquí la suma da 209.372, yo estoy tomando 155.665? Sencillo, porque estoy tomando la base de los trabajadores de planta 1 y el trabajador de planta 2 y el salario máximo para confianza 1 y el salario máximo para confianza 2. La suma de esos salarios me da 155.665 y me da un factor, es una simple división. Voy a dividir los 18.510.60 entre 155.655 y me da un factor para salarios devengados de 0.11891305. Pues yo aquí siempre les recomiendo que tomen todos los decimales que les arroja el resultado. En el caso de las computadoras, pues es sencillo. Y en el caso de una calculadora, pues todos los decimales que le pueda dar. Yo les recomiendo para que les dé más exacto el cálculo. El segundo factor que nosotros vamos a calcular es el factor en base a los días devengados o días trabajados. Y el procedimiento me marca que el 50% de la PTU, que son los 18.510.60, lo divido entre los días trabajados. En base a mi tabla anterior, como pueden ver, sí son los 1.315 días los que se elaboraron. Hago una división y me da un factor de días devengados, que es la división entre 18.510.60 entre 1.315. Una vez que yo ya obtuve estos dos factores, lo que yo voy a hacer es aplicar una simple multiplicación. Aquí tenemos un recuadro en el cual estamos poniendo todos los trabajadores, confianza 1, confianza 2, planta 1, planta 2, con el salario devengado anual. Están aquí marcados en amarillo porque está reducido el salario de los trabajadores de confianza en base a lo que nos marca la ley, que no pueden hacérseles el cálculo arriba del 20% del trabajador de planta que más gane. Entonces multiplico los 47.377 por mi factor del salario, me da un PTU por salario de 5.633.74 para confianza 1, para confianza 2 de 4.784.82, para planta 1 de 4.233.30 y para planta 2 de 3.858.73. La suma me da 18.510.60, que es el 50% de la base de la PTU. El siguiente 50% lo vamos a hacer en base a los días que los trabajadores laboraron en el año y lo multiplico por mi factor por días. Para confianza 1 son 365 por 14.0765.019 y me da PTU por días de 5.137.92. Para confianza 1, para confianza 2, 4.363.72. Para planta 1, 4.786.01 y para planta 2, 4.222.95. En total, 18.510.60, que es el otro 50%. Si sumo la PTU a repartir, sumo la PTU de confianza 1 determinada por PTU por salario y PTU por días y me da 10.771.67. Para confianza 2, 9.148.54. Para planta 1, 9.019.32 y para planta 2, 8.081.68. En total me dio 37.021.20, que es la cantidad total a repartir que yo calculé desde un inicio, que es el monto a repartir de PTU. Hasta aquí nosotros apenas
determinamos en base al procedimiento cuál es la PTU a repartir para cada uno de los trabajadores. Si se fijan, no es un cálculo complicado, simplemente sí hay que estar muy atento de las cantidades que nosotros vamos a tener en cuenta, pues para hacer una repartición equitativa para cada uno de los trabajadores. Lo siguiente que nosotros tenemos que hacer ahora es realizar el cálculo de la retención del impuesto sobre la renta. Y para esto nosotros tenemos dos opciones. La ley del impuesto sobre la renta nos da dos opciones para que nosotros como patrones podamos realizar el cálculo de la PTU. El primero, o el más común, es el que se realiza en base al artículo 142 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Es el más utilizado y para muchos patrones es el más adecuado. La segunda opción es que apliquemos la tarifa directa en base al artículo, así se le denomina, así se le conoce como el artículo 113, aunque realmente pues ya en la ley ya se modificó específicamente, ya no es el artículo 113, pero así como que en la práctica así se le conoce porque duró muchos años siendo el artículo 113, ¿verdad? El artículo 142 sigue vigente en la ley. Pero bueno, vamos nosotros a realizar el cálculo del procedimiento del artículo 142. Es un procedimiento un poquito largo, pero lo vamos a ir viendo paso a paso para que de alguna manera pues podamos nosotros irlo manejando y sea digerible. Entonces, bueno, para nosotros hacer el cálculo del artículo 142 del reglamento de la ley del ISR, lo que tenemos nosotros primero que tener en cuenta es cuánto es el monto de la PTU a repartir, porque es la base sobre la cual nosotros vamos a partir. Entonces, aquí tenemos en nuestra tabla confianza 1, confianza 2, planta 1, planta 2, y estamos poniendo aquí los montos de cada uno de los trabajadores. A esta cantidad le voy a restar la PTU exenta para 2019, que es de 84.49 por 15 días o por 15 veces, que es el valor de la UMA. Entonces me da una parte exenta de 1.267.35 para cada uno de los casos. La diferencia es mi PTU grabada, 9.504.32, 7.881.19, 7.751.97 y 6.814.33. Lo voy a dividir entre los días del año, que son 365, y me va a dar un PTU promedio diario. Ese PTU promedio diario lo voy a multiplicar por los días promedio en el año. Un mes promedio es de 30.4. Ven que hay meses de 31 días, hay meses de 30 días y también hay un mes de 28 o 29 días. Entonces el PTU, perdón, los días promedio son 30.4. Mi PTU promedio diaria lo multiplico por los días promedios y me da un PTU promedio mensual. Eso quiere decir que si se hubiese pagado de manera mensual la PTU, esta sería la cantidad que nosotros calculamos promedio, ¿verdad? Para cada uno de los trabajadores. Lo que vamos a hacer es que esta PTU promedio mensual se la vamos a sumar a un ingreso mensual ordinario del trabajador. ¿Cómo lo calculo? Sencillo. La cantidad que realmente ganó el trabajador entre los días del año y lo multiplico por los días del mes, que en este caso fue mayo, que son 31 días, y me sale un ingreso mensual ordinario para el mes de mayo, para confianza 1 de 6.445.45, confianza 2 5.557.24, para planta 1 3.023.56 y para planta 2 2.756.03. Esas cantidades las vamos a sumar al PTU promedio mensual y me da un ingreso mensual acumulado en donde estoy sumando mi ingreso mensual ordinario y mi PTU promedio mensual. Ese ingreso mensual ordinario le voy a aplicar nuestras tarifas o nuestra tabla que nosotros manejamos para el cálculo de los impuestos. Como podemos ver, tenemos aquí nosotros ya lista nuestra tarifa aplicable para el año 2019, que en este caso es para pagos provisionales mensuales. Entonces, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que hemos estado manejando en cada uno de los cálculos que hemos estado haciendo en los videos anteriores. Entonces, para confianza 1, confianza 2, planta 1, planta 2, vamos a hacer el mismo procedimiento. Voy a mencionarles
Primero, que es el de confianza 1, es el que voy a determinar, lo voy a hacer paso a paso, y de los demás nada más voy a ir mencionando las cantidades que le corresponden. Para un ingreso mensual acumulado en base a la tabla, que es de 7.237.04, lo voy a ubicar en mi tabla. Quiere decir que para un ingreso de 7.237.04 está ubicado en este rango entre 4.910.19 y 8.629.20. Le corresponde una tasa del 10.88 y una cuota fija de 288.33. El procedimiento nos marca que tenemos que restar el límite inferior, que es de 4.910.19, como podemos observar, y la diferencia me da un excedente del límite inferior, el cual voy a multiplicar por el porcentaje que me marca la misma tarifa, que para este renglón es de 10.88. Multiplico el excedente del límite inferior por mi tasa del 10.88 y me da un impuesto marginal de 253.16. A ese impuesto marginal le voy a sumar la cuota fija que me marca la tarifa, que es de 288.33. Si yo lo sumo, me da 510.49, que es mi impuesto antes del subsidio para mi trabajador de confianza 1. Siguiendo el mismo procedimiento para mi trabajador de confianza 2, el cual se encuentra en el mismo rango de los impuestos, le aplicamos el mismo límite inferior, me da un excedente de 1.303.45 multiplicado por mi tasa del 10.88, me da 141.82, a la cual le sumo mi cuota fija de 288.33 y me da un impuesto de 430.15. Con trabajador de planta 1, el ingreso disminuye, es de 3.669.20 y está en el rango está en un rango anterior al que nosotros acabamos de calcular. Está entre 5.778.53 y está entre el rango de 578.53 y 4.910. Tiene una cuota de 6.40, una cuota fija y una tasa de impuesto del 11.11. Siguiendo el procedimiento, restamos el límite inferior, que es de 578.53, me da un límite inferior, un excedente del límite inferior que multiplico por la tasa del 6.40 me da un impuesto de 197.80, se le denomina impuesto marginal, al cual le sumo la cuota fija de 11.11 y me da un impuesto antes de subsidio de 208.91. Siguiendo el mismo procedimiento para planta 2, le restamos el límite inferior, me da un excedente del límite inferior de 2.745.05, el cual multiplico por mi porcentaje de impuesto, que es del 6.40, y me da un impuesto marginal de 175.68. Le sumo mi cuota fija de 11.11 y me da un impuesto antes de subsidio de 186.79. Ahora voy a determinar si para estos ingresos mensuales le corresponde subsidio al empleo, y para eso voy a ver la siguiente tabla. En la siguiente tabla, aquí yo voy a determinar si dentro de estos rangos me permite poder acceder a estas cantidades que se encuentran del lado derecho, que se le llaman subsidio al empleo, que no es otra cosa nada más que una ayuda para pagar menos impuestos. Inclusive esa ayuda puede hacer que en lugar de que pagues impuesto, recibas subsidio al empleo, que es una ayuda. Entonces, para un ingreso de 7.237.04, alcanzó en el último renglón un pequeño subsidio de 217.61 y lo que vamos a hacer es restárselo. Les decía que es una ayuda. De 541.49 que se tiene que pagar de impuestos, se obtiene un subsidio de 217.61 y me da un impuesto mensual de 323.88 para confianza 1, para confianza 2 de 135.52. En el caso de planta 1, si se fijan, y planta 2 me sale en negativo. Eso significa que en lugar de yo quitarle impuestos, yo le tendría que pagar a ese trabajador esa cantidad. Lo que me está marcando aquí el cálculo. ¿Por qué? Porque para pagar impuestos, planta 1 debía de pagar 208.91, pero recibió 382.46 de subsidio porque está en un rango de 3.000, está ubicado en un rango de 3.537 y 4.446.
están dando 382.46. Como es mayor al impuesto, pues se lo van a regresar a ese trabajador. Así sería si así fuese el caso. Y para planta 2 es el mismo caso, también recibe, en lugar de quitarle impuestos, tiene derecho, en base a este cálculo, a un subsidio para el empleo. Bueno, siguiendo con el procedimiento del artículo 142, me dice que ahora yo tengo que hacer un segundo cálculo. El primer cálculo yo lo hice en base a un ingreso mensual acumulado, pero ahora lo voy a hacer sobre un ingreso mensual ordinario. ¿Cuánto es el impuesto que ordinariamente debería de pagar cada uno de los trabajadores sin incluirle la parte proporcional de la PTU que se calculó en el recuadro anterior? Entonces, estamos hablando que 6.445.45 es la cantidad del ingreso mensual ordinario para confianza 1, para confianza 2, 5.557.24, para planta 1, 3.023.56 y para planta 2, 2.756.03. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento, pero vamos a ver ahora en dónde se encuentra ubicado dentro de la tabla. El límite inferior para 6.445 alcanzó a entrar apenas aquí, 6.446, 6.445, ay no, perdón, acá, este es de 6.224, aquí son 6.445, estoy en el subsidio. Perdón, por eso no me daban los números. Esta es la tabla. Para 6.445, aquí estamos, está entre 4.910 y 8.629.20, es 10.88. Entonces a los 6.445 le resto el límite inferior, me da 1.535.26, lo multiplico por mi porcentaje de excedente, me da un impuesto marginal de 167.04, a la cual le tengo que sumar mi cuota fija de 288.33 y me da un impuesto antes de subsidio de 455.37 para confianza 1, 358.73 para confianza 2, 167.59 para planta 1 y 150.47 para planta 2. Para estos ingresos también les vamos a aplicar el subsidio. Ahora sí es la tabla que tengo aquí. 6.445 tiene un subsidio de 253.54, como lo podemos ver aquí. Confianza 2 tiene un subsidio de 294.63. Para planta 1 tiene un subsidio de 406.62, está acá arriba. Y el mismo caso para planta 1 y para planta 2. Entonces, el mismo procedimiento, el impuesto antes de subsidio para confianza 1 es de 455.37, le resto el subsidio que son 253.54 y me da un impuesto a pagar de 201.83 para confianza 1, 64.10 para confianza 2 y un subsidio a entregar al trabajador para planta 1 de 239.03 y un subsidio para entregar al trabajador de planta 2 de 256.15. Si se fijan hasta aquí, yo acabo de calcular cuál es mi impuesto mensual ordinario de cada uno de los trabajadores y mi impuesto mensual acumulado en base a lo que fue PTU más mi ingreso mensual ordinario. Si se fijan, son dos cantidades diferentes. Acá es más porque acá se estaba incluyendo la PTU. Ahora lo que yo voy a hacer es confrontar esos dos resultados. Aquí en el siguiente cuadro el procedimiento me marca que el ISR que se determinó el acumulado para cada uno de los trabajadores confianza 1, confianza 2, planta 1, planta 2, el ISR mensual ordinario, ¿cuánto fue? ¿Verdad? Para confianza 1, confianza 2, planta 1, planta 2. Y voy a sacar una diferencia de impuestos. Para confianza 1, entre los dos cálculos que hicimos hay una diferencia de 122.06. Para confianza 2 hay una diferencia de 71.42. Para planta 1 de 65.48 y para planta 2 de 36.32. Ahora, estas cantidades las voy a dividir entre mi PTU promedio mensual, que es la cantidad que nosotros previamente habíamos calculado. Acá está en color gris. Voy a aplicar una división
y esa división me va a sacar una tasa de retención. Esa tasa de retención para cada uno de los trabajadores lo voy a multiplicar por la PTU gravable. La PTU gravable que realmente le corresponde al trabajador, que es la que tenemos acá en un principio del cálculo. Todos estos cálculos que hicimos fue para poder llegar a esta tasa de retención. Una vez que yo ya tengo mi tasa de retención y lo multiplico por mi PTU gravable, obtengo mi ISR a retener. Si se fijan, de el trabajador de confianza 1, para un trabajador que tiene una PTU gravable de 9.504.32, se le van a retener 1.465.47. Para confianza 2, de 7.881.19, que es la base gravable, tiene que pagar 857.47. Para planta 1, para una PTU gravable de 7.751.97, va a pagarse un ISR retener de 786.20. Y para planta 2, de una PTU gravable de 6.814.33, un ISR retener de 436.12. ¿Cuál es la PTU a repartir? No hay que confundirnos. Esta es mi PTU gravable que yo calculé en base a lo que es mi PTU a repartir menos la parte exenta. Por eso tengo una PTU gravada. Entonces, esta es mi PTU gravada. Pero lo que en realidad ganó el trabajador fue esto, 10.771.67 para confianza 1, confianza 2, 9.148.54, planta 1, 9.019.32 y planta 2, 8.081.68. Es por eso que está la diferencia. Le resto mi ISR a retener y me dice que el PTU a entregar al trabajador después de impuestos para confianza 1 es de 9.306.20, confianza 2, 8.291.07, planta 1, 8.233.11 y planta 2, 7.641.56. Este es el primer procedimiento de cálculo de ISR que nos permite la ley poder hacer, que es el más popular. Aquí yo puse una anotación. Dice, con base a los ordenamientos de la ley del impuesto sobre la renta, el patrón puede calcular la retención considerando la disposición del artículo 113 de la misma ley o aplicando el artículo 142 del reglamento sin perjuicio para los trabajadores. Quiere decir que el patrón puede aplicar cualquiera de las dos. Vamos a hacer el cálculo de la retención del ISR en base al artículo 113. Lo vamos a hacer para que ustedes puedan ver la diferencia que hay de la retención de los impuestos. El cálculo de la retención del artículo en base al 113, o el que se conoce como el del 113, es más sencillo, es el que nosotros conocemos de manera ordinaria, el normal. Y aquí, como podemos ver, el monto para PTU a repartir es la cantidad que cada uno de los trabajadores tiene derecho. Le vamos a restar la PTU exenta, así como lo hicimos en el recuadro anterior, y me da una PTU gravada. A esa PTU gravada le voy a sumar mi ingreso mensual ordinario. Recuerden que yo de todas maneras, mi PTU gravada lo tengo que calcular sobre mi ingreso mensual ordinario. Y me da un ingreso mensual acumulado. Ese ingreso mensual acumulado, acuérdense que estoy haciendo un cálculo mensual. Mi ingreso mensual acumulado, voy a aplicarle la misma tarifa que yo estoy utilizando para el cálculo de los pagos provisionales mensuales. Como aquí son cantidades más grandes, aquí son 15.949.77, que es mi ingreso mensual acumulado. Le voy a restar mi límite inferior, que en este caso es de 12.009.95. Le voy a restar mi límite inferior, me da 3.939.82 y un porcentaje sobre el excedente del 21.36, como nos marca la tarifa. Le voy a sumar el resultado de mi impuesto marginal, que son 841.55, y mi cuota fija es de 1.271.87, como lo podemos observar en la tabla. Me da un ISR antes del subsidio de 2.113.42. El subsidio para el empleo es de 0 pesos porque las cantidades que estamos manejando son muy altas. Se fijan en 0 pesos. ISR a retener 2.113.42. Siguiendo el mismo procedimiento para cada uno de los trabajadores para confianza 2,
me dio 1576.99, para planta 1 1050.66 y planta 2 843.54. De la PTU a repartir, que son los 10.771.67, le resto mi ISR a retener, que son de 2.113.42, me da un PTU a entregar al trabajador de 8.658.25 para confianza 1, para confianza 2, 7.571.55, planta 1, 7.968.65 y planta 2, 7.238.14. Si se fijan, son cantidades muy parecidas. ¿En qué se basa básicamente? ¿Por qué entonces la diferencia? Siempre para el cálculo del artículo 142, siempre la PTU a entregar al trabajador va a ser mayor, porque siempre se le va a retener un poquito menos a que si nosotros lo acumulamos con nuestro ingreso mensual ordinario, ¿verdad? Porque recuerden que aquí nosotros estamos haciendo un cálculo de la PTU y le estamos sumando el ingreso mensual ordinario. Entonces aquí nosotros ya estamos pagando el impuesto tanto de la PTU como de lo que viene siendo nuestro ingreso mensual ordinario en un solo mes, todo completo. Y acá estamos pagando la PTU nada más del trabajador, nada más de lo que viene siendo esa parte. Es cuestión de percepción, básicamente, porque recordemos que el pago de los impuestos son anuales. Entonces, estos son procedimientos para poder determinar pagos provisionales. Eso quiere decir que el trabajador va a sentir que gana más PTU si lo hace a través del artículo 142, así lo hace a través del artículo 113 o el segundo procedimiento que hicimos. No significa que el trabajador pague más o menos impuestos. Simplemente es de que al final del año, cuando se haga cuentas con Hacienda en la declaración anual, es probable que nosotros nos salga una cantidad a pagar independientemente del cálculo que nosotros hubiéramos optado para el pago de los impuestos para la PTU. Es independiente, pero pues por imagen muchas veces siempre se prefiere optar por el artículo 142, que nos lo permite hacer la ley, porque pues en ocasiones si te saliera algún saldo a favor en la declaración anual, pues el trabajador tendría que solicitar una devolución. Es un procedimiento que tiene que realizar el trabajador. En ocasiones el patrón puede también aplicar lo que viene siendo en la declaración anual, y en la declaración anual pues le va a regresar a su trabajador vía nómina pues ese impuesto pagado de más. Pero pues le digo, es como cuestión de percepciones, ¿no? Dependiendo de lo que gane cada trabajador, le puede salir en su declaración anual a pagar o le pueden regresar impuestos independientemente de cualquiera de los dos cálculos que se hubiera llevado a cabo o que se hubiera realizado. Entonces, lo que nosotros queremos mostrarles a través de este ejercicio son los procedimientos y cómo es que se realizan los cálculos para lo que viene siendo la retención de la PTU en el caso del impuesto. Pero sobre todo, cómo calcularemos nosotros la PTU a repartir para cada uno de los trabajadores. Es importante mencionarles que si tienen alguna duda respecto del ejercicio, pónganse en contacto con el administrador del curso y en las salas de chat o a través de algún mensaje se les podrán disipar cada una de sus dudas. Espero que con este ejercicio haya quedado claro cómo es que se realiza el cálculo de la determinación primero de la base de la PTU para cada uno de los trabajadores y después pues el cálculo de la retención del impuesto para cada uno de ellos. Y pues si tienen alguna duda, como les comento, contacten al administrador. Y pues no me queda nada más que agradecerles su atención. Muchas gracias.